Una vez más vayamos a la epístola de Judas y leamos los versos 22 y 23. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Antes de entrar en materia, permítame decir algo muy importante. Uno de los pecados de la iglesia en la actualidad es el pecado de la mundanalidad. Nos parecemos tanto al mundo que hasta parece que nos hemos olvidado que Dios nos ha llamado para que seamos diferentes, para que nos separemos de las cosas del mundo. Se escucha mucho de la separación de la iglesia y el Estado, pero creo que ya es tiempo de hablar más de la separación de la iglesia y el mundo. Otro pecado de la iglesia moderna es el pecado de la falta de fe, de creer en Dios. El apóstol Pablo en Romanos 14:23 dijo: y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero de acuerdo a mi opinión, el pecado más grave de la iglesia actual, y que muchos ni siquiera lo consideran como pecado, es el pecado del silencio. El quedarnos callados y no decir nada de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo frente a este mundo quebrantado, sangrante y encadenado al pecado. Que Dios nos perdone por este pecado del silencio. Traer gente a los pies de Cristo no solo es la responsabilidad, sino el privilegio de cada creyente. Y pongo énfasis en esto, la responsabilidad de cada creyente. Debemos rescatar a los que perecen sin Cristo, preocuparnos por los que no conocen al Salvador, llorar por los inconversos, hablarles de Jesús, que es el único que les puede salvar. El apóstol Judas nos dice que debemos contender por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y la epístola de Judas nos dice que debemos ser ortodoxos doctrinalmente, que debemos creer correctamente. Ahora, cuando creemos correctamente, nuestro comportamiento será correcto. Ese gran cristiano que fue Francis Schaeffer solía decir: tal vez la cosa más horrible del mundo es una ortodoxia sin compasión. O sea, una ortodoxia que no le da importancia a los perdidos. Leí la historia de un pastor que en su estudio u oficina tenía un impresionante cuadro pintado al óleo. La pintura significaba un barco casi completamente hundido en alta mar, botes salvavidas, náufragos en el mar tratando de aferrarse a lo que sea, pero en el centro del cuadro estaba un bote con un hombre inclinado sobre la borda, el brazo extendido tratando de alcanzar la mano de uno de los náufragos, que a la vez tenía extendido su brazo por sobre las aguas, tratando de alcanzar la mano de quien intentaba salvarle. Un día el pastor llevó a su pequeño hijito a la oficina. El niño se quedó mirando ese cuadro por largo rato y después preguntó: papi, ¿ese hombre en el bote salvavidas está tratando de salvar a ese hombre en el agua, o simplemente le está saludando, dándole la mano? Escúcheme, cada pastor, cada predicador, cada misionero, cada líder y cada cristiano debe extender su mano para sacar de las turbulentas aguas del pecado a aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. ¿Nos preocupamos en verdad por traer almas a los pies del Señor? El testificar es la principal responsabilidad y privilegio de cada creyente. Debe ser su suprema obligación. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Él no vino como un gran maestro o como un gran sanador. El mismo Señor Jesucristo dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por esta razón Él dejó la gloria del cielo y vino a la tierra para experimentar la agonía de la cruz. Y lo hizo por una sola razón: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El gran corazón de Dios está inmerso en el asunto de ganar almas. Pero no solo que Jesús es nuestro supremo ejemplo, sino que la gran comisión es el supremo mandamiento para la iglesia. Veamos Mateo 28, los versos 19 y 20. Por lo tanto, id y haced discípulos. Quiero que note que este no es ni un pedido ni una sugerencia. Es un mandamiento.
Y la iglesia o el cristiano que no está cumpliendo este mandamiento no solo es culpable por no recibir bendiciones, sino que es culpable de alta traición contra el Rey del cielo. Porque Jesús nos ha ordenado a ser discípulos. Y esto es verdad porque el alma humana tiene un valor extraordinario. Anote al margen Marcos 9, los versos 36 y 37. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mi amigo, su alma es más valiosa que todos los tesoros del mundo. ¿Por qué? Porque su alma, hecha a la imagen de Dios, es inmortal y vivirá por toda la eternidad. Una sola alma es más valiosa que todas las riquezas del mundo. Ahora piensa en lo siguiente. Si Dios le usa a usted para alcanzar una sola alma para Cristo, usted habrá traído a los pies de Jesús algo que es mucho más valioso que todos los tesoros del mundo. Y sin embargo, y esto lo digo con profunda pena en mi corazón, la mayoría de las iglesias y de los cristianos nunca han traído ni una sola alma al conocimiento de Cristo. Pero eso no es lo más triste. Lo más triste es que ni siquiera lo estamos tratando. Lo más triste es ver iglesias y cristianos que no les importa este asunto y aunque les importe, no hacen nada al respecto. Porque si les importara, estarían sembrando la semilla, estarían llorando por los perdidos, estarían trayendo las ovejas perdidas al redil del Señor. Se cuenta que el gran Napoleón Bonaparte, mirando un mapa de China, hizo el siguiente comentario. Es un gigante dormido. Déjenlo que siga durmiendo porque si se despierta, sacudirá al mundo. Palabras proféticas, ¿no le parece? Yo creo que el diablo mira a la iglesia del Señor Jesucristo y les dice a sus demonios, no despierten a ese gigante porque si se despierta, que el infierno nos ayude. ¿Se ha preguntado alguna vez qué sucedería si cada genuino creyente fuera un verdadero evangelista por el Señor Jesucristo? Fuera lleno del Espíritu Santo de Dios y lleno de compasión por los perdidos. ¿No sería eso el despertar de un gigante que haría temblar la tierra? Por supuesto que sí. Y algunos me dirán, pastor, el testificar no es mi don. Además, en la Biblia no se menciona que haya un don para ganar almas. Se habla del don de profecía y de otros dones, pero nada sobre un don para ganar almas. Cierto, cierto. La Biblia no menciona específicamente un don de esa naturaleza, pero quiero que entienda bien lo siguiente. El ganar almas no es un don, es un mandamiento. Y es un mandamiento para todos los cristianos. Suponga que yo le diga que usted debería diezmar. Y usted me responde, pastor, ese no es mi don. Y algunos cristianos dicen esto muy, pero muy en serio. Cuando yo era un adolescente, mi padre antes de irse a trabajar me decía, Adrián, quiero que limpies el jardín, cortes el césped y recojas las hojas caídas de los árboles. Ahora suponga que cuando él regresa, observa que yo no he hecho lo que él me dijo que hiciera. Y me llama y me dice, Adrián, ¿por qué no me obedeciste? Y yo le contesto, papá, no me sentí guiado para hacerlo. Bueno, ya puede imaginarse qué hizo mi padre conmigo. Mi amigo, no es cuestión de sentirnos guiados cuando se trata de testificar por Cristo. Dios ya nos ha dado la orden. No es un asunto de un don especial o de una emoción o de sentirse guiado. Si usted no está comprometido en traer almas a Cristo, está viviendo en clara desobediencia a un llamado divino. El apóstol Judas menciona 3 características de un ganador de almas. Primero, la compasión que debe tener. Judas 22. Algunos que dudan, convencedlos. Implícito en este verso está la compasión que debe tener por los perdidos espiritualmente. La palabra compasión es una palabra latina compuesta por 2 palabras, con y pasión. Pero pasión en el sentido de sufrimiento, de congoja. Cuando una persona tiene compasión por otra, se pone en el lugar de la otra persona.
siente empatía por la otra persona. En otras palabras, tiene la capacidad emocional y espiritual de sentir lo que la otra persona siente. En Mateo 9:36, y en referencia a Jesús, dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Jesús miró esas multitudes marchando hacia el infierno y derramó lágrimas por ellas. Fue movido a compasión. Y esa compasión fue la que le impulsó a hacer algo por esas multitudes. ¿De qué sirve una buena ortodoxia sin compasión? Alguien dijo muy sabiamente: a la gente no le importa lo mucho que sepamos hasta que sepan cuánto nos importan. O sea, ¿cuánta compasión tenemos? ¿Cuál es el motivo para la compasión? La respuesta está en Judas 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dios nos ama de tal manera que tiene misericordia de nosotros, y debido a su misericordia tenemos vida eterna. Mire lo que Judas dice en el verso 2: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Nosotros somos los receptores de gran misericordia, amor, paz y vida eterna. Y si Dios nos ama de esa manera, ¿no debemos nosotros amar a los demás así? Si Dios tuvo esa clase de compasión por mí, ¿no debo yo tener compasión por otros? El significado de la compasión es no solo que sufrimos por los demás, sino que sufrimos con los demás. Tenemos compasión de los otros porque Dios tiene compasión de nosotros. ¿Cómo alguien puede recibir esa misericordia y experimentar ese amor y no querer compartirlo? El motivo de la compasión es la compasión y la misericordia que nosotros hemos recibido de Dios. Yo me asombro al ver que cristianos no están interesados en traer almas a Cristo. Y yo realmente no entiendo cómo nadie puede rechazar la gracia, la misericordia, el perdón de los pecados y el increíble amor que Dios nos ofrece. Así que dejemos de jugar a la iglesia, si es que somos miembros de alguna iglesia. Dejemos de decir que conocemos y amamos a Jesús cuando no nos preocupa el destino eterno de los perdidos. Romanos 8:9 dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Y ahora qué es el Espíritu de Cristo? Bueno, es el Espíritu de compasión, es el Espíritu de amor, es el Espíritu de evangelización. ¿Por qué? Pues porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es el método de la compasión? Judas 22. A algunos que dudan, convencedlos. Es la compasión la que hace la diferencia entre una iglesia y otra. Podemos ser ortodoxos si se nos han secado las lágrimas en los ojos, o hemos perdido la emoción en nuestra voz, o la calidez en nuestro corazón. Hace años leí la historia de un ganador de almas. Era un hombre sin mayor educación, con una habilidad mental normal, promedio, pero tenía un corazón lleno de amor por Jesucristo. Y en el pueblo en donde vivía había un hombre muy educado, pero muy cínico, que no era cristiano. El creyente sentía una carga espiritual por ese hombre inconverso, así que un día fue a visitarle para hablarle de Cristo. Y por supuesto, el hombre, que era muy bien educado, muy lógico y muy argumentativo, hizo festín con el creyente. Pero el creyente tenía algunas ilustraciones y argumentos que pensó que eran muy buenos, pero el educado intelectual humilló al cristiano y le demostró la total falta de lógica de sus argumentos y le hizo ver las contradicciones en que había caído el cristiano. El cristiano se dio cuenta que el intelectual estaba muy por encima de su cabeza y pensó que él era el hombre equivocado para ganar a este incrédulo intelectual. Así que se sintió humillado, se sintió como una desgracia para la causa de Cristo y pensó que ese intelectual seguramente nunca se salvaría. Y este ganador de almas, con su corazón quebrantado, comenzó a derramar unas lágrimas y le dijo al hombre educado: lo siento mucho. Nunca debí haber venido. No estoy a su nivel intelectual como para conversar con usted. Lo único que quería es compartir con usted el amor de Cristo para que usted se salve. Siento mucho haber venido. Y este hombre ganador de almas
Salió de ese lugar sintiendo que había fracasado delante de Dios. Cuando llegó a su casa y su esposa le sirvió la comida, él le dijo: querida, no voy a comer, no tengo hambre. Voy al dormitorio a orar. Por favor, necesito estar a solas por un rato. Bueno, el final de esta historia usted lo podrá escuchar en nuestro próximo programa, porque ahora quiero decirle algo muy, muy importante. Si usted es un intelectual que no cree en Dios, gracias por escucharme, pero, ¿sabe? Su problema no es intelectual, sino espiritual. ¿Por qué no alimenta su alma como alimenta su mente? Su alma será alimentada solo con la presencia de Jesús en su vida. ¿No le gustaría hacer una decisión por Cristo ahora mismo? Y muchos me preguntarán: pero pastor, ¿cómo puedo hacer esa decisión? Muy sencillamente, arrepiéntase ahora mismo de sus pecados. Olvídese de su intelecto, póngalo en el polvo. Humíllese delante de Dios y reciba a Cristo en su corazón como Salvador y Señor. Pídale que Él le ayude a ser a usted la persona que Él quiere que usted sea. Si así lo hace, Jesús le perdonará inmediatamente, le salvará completamente y le guardará eternamente. Mi amigo, mi amiga, si usted hizo esa decisión espiritual, su nombre ya está inscrito en el libro de vida del Cordero. Le invito para que nos escriba y nos cuente acerca de su decisión espiritual. Su carta será de bendición y ánimo para nosotros y nuestro Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales, y además nos dará la bendita oportunidad de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.